Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, amigos, escuchas, les saluda con mucha alegría y bendición para cada uno de ustedes, su hermano en Cristo desde México, Marcos Tejeda. Me es grato saludarles y saber que Dios es fiel, que Dios es bueno en gran manera y que su amor es para siempre. Y bueno, en esta ocasión, hablando de la creación de los cielos y la tierra, el tema de hoy se titula El tercer día, parte 1, donde la creación de las aguas, es decir, los mares, lagos, y de lo seco, los continentes e islas. El texto base, hermanos, le voy a invitar que abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 9 al 10. Y si no, voy a pedirle que me escuche esta lectura que dice de la siguiente manera. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que todo esto era bueno. Perdón, hermanos. Qué hermoso, hermanos, es reflexionar la palabra de nuestro Dios. Porque en cada ocasión que abrimos su palabra, el Señor muestra su amor, muestra su misericordia, pero sobre todo más de sí mismo, como es en esta ocasión, a través de la creación. La creación, hermanos, desde los lentes de la fe, o bien acerca de cómo Dios hizo la creación, es realmente importante para los creyentes. Porque desde su reflexión bíblica teológica nos da muchas respuestas a lo que el ser humano se pregunta siempre en la vida. No hay ser humano que no pueda recibir la respuesta a quién es Él o por qué existe en esta creación, o más bien también ¿quién creó esta creación? Estas respuestas no solo pueden o son para responder respuestas de la física, de la filosofía, sino acerca también de la teología, que es y nos muestra la soberanía incomparable con nuestro Dios ante cualquier deidad de cualquier religión. El capítulo 1 de Génesis es para dar respuesta acerca de quién es Dios. Asimismo, para mostrarnos sus atributos cósmicos como el ser creador, su carácter, su eternidad, el ser facilitador de la materia y al mismo momento modulador de la creación. Recordemos que varios escritores reconocen a Dios como un alfarero, un Dios que crea de la nada, un Dios que tiene en sus manos algo inservible quizá, algo quebrado, algo sin sentido, y Dios le da forma. Es interesante mencionar que el hecho de hablar de la creación responde a la duda de quién es Dios.
y nos deja ver que Él es eterno. Es eterno porque no pertenece a este cosmos, a este universo, a esta cronología. Es decir, pertenece anterior a la creación. Dios es quien provoca esta creación por amor. Ahora, le invito a que nos acerquemos más a nuestra reflexión. ¿Recuerda el texto que leímos? Y entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que así la tierra seca aparezca. Y cuando Dios expresó esa palabra, así sucedió. Dios le llamó a la tierra a lo seco y a las aguas mares, y Dios vio que todo fue bueno. La respuesta, hermanos, es, o más bien, hermanos, acercándonos más a nuestro texto de reflexión, no hay duda que el universo existe, no hay duda que la creación existe, y todo lo que vemos no plantea ninguna duda. Que tanto la física como la filosofía y la teología están de acuerdo. Entonces la cuestión es, ¿quién forma o le da forma a esta creación, a este universo? Y la respuesta es muy clara: Dios. Solo hay un único y suficiente creador del universo y la creación. Y es allí donde el contexto y el propósito del escritor del Génesis. Si el hombre se llegara a preguntar ¿por qué existe? La respuesta es Dios. Y si se preguntara la creación cómo fue formada, la respuesta es Dios. Y si se llegara a preguntar cuál es el propósito de mi vida, es Dios. Por lo tanto, el texto nos dice claramente que esto que se hizo, el separar las aguas y dar lugar a tres diferentes creaciones, como es la mar, los lagos y los ríos, le llamó el Señor que era bueno. Así como la tierra, que son los continentes e islas, también Dios lo hizo de gran manera buena. ¿Y sabe qué? Todo fue por la palabra, el poder de la palabra creadora de Dios, donde surge todo lo que nos rodea, y asimismo nos describe que ese poder es quien la sustenta, es su poder quien nos revela su soberanía y su soberana voluntad. Quiero preguntarle, ¿alguna vez se ha cuestionado cómo es que toda esta tierra y su fruto de la misma sucedió? ¿O cómo es posible que el agua no se pueda juntar con la tierra? ¿Por qué está separada la tierra del agua, inclusive de los montes? Este verso 9 y 10 es muy claro cuando Dios estaba modelando esta creación. Nos dice que no había nada seco, ni continentes, ni tierra alguna, solo era agua. Toda esta tierra, toda esta vegetación y todos los frutos, planta, es fruto de la acción del poder de la palabra de nuestro Dios. Es una experiencia tan grata que tenemos como seres humanos, y la respuesta es que las hizo Dios y no necesitó que le ayudara nadie, ni tuvo que hacer un material para ello, sino que su sabiduría lo concibió todo, dio órdenes y existió. Esto nos habla de un acto creador poderoso de Dios que se ubica en el tercer día de la creación y nos deja ver algo, que todo esto
sucedió en el comienzo, en el principio de todas las cosas. El relato, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, irá describiendo que no tiene nada que ver con la ciencia, sino que es un poderoso himno que veremos con la imagen de una semana, describiendo cómo el divino constructor, con su sabiduría y poder y cuidadoso amoroso, su cuidado amoroso, en 6 días trabajará y elevará al mundo al ser, para así luego descansar en el 7º día. Entonces, todo lo hizo en este día. Dice el verso 9 y 10, todo esto lo hizo en el 3er día de la creación. Y nos deja ver que este acto creador no es ajeno a las emociones, experiencias, y que son con frialdad, sino nos habla de un Dios dinámico que al separar la materia de la otra y darle forma, responde al preguntar por qué Dios hizo todo lo que podemos respirar, vivir, cuidar, plantar, cortar, cosechar, limpiar, experimentar. Y la respuesta nos dice que ante todo esto es que el Señor creó los mares, los lagos, los ríos, las islas, los continentes y toda su vegetación. Pero fíjense, lo interesante de este versículo es que cierra con esta frase: vio que era bueno. Y vio Dios que todo esto era bueno, es decir, había hecho todo con amor. Porque nuevamente le digo, no es algo que solo es pensado y calculado fríamente, sino es la expresión de sí misma, de su amor del Creador, y que responde a cada uno de nosotros y a mí, que su actividad creadora es por lo que interesa, porque todo le interesa a todo ser vivo y lo creado. Porque se toma lo más precioso para presentarse a lo que sería su humanidad. Dios creó los mares, los lagos y los ríos, los continentes, las islas, la vegetación, para presentarse de manera más expresiva de amor a lo que será la humanidad, para así proveer admiración y ese poder creador, de manera que fuera impactante y pleno para sí misma, tanto su creación como para aquel que será creado y será hecho su humanidad. Yo le digo, ¿acaso no es digno de admirar cómo Dios formó todo lo que hay en esta creación? ¿O acaso no es lleno de misterio los mares y todo lo que en ella hay? ¿O no es acaso impactante que hay todavía ciertos lugares que al ser descubiertos demuestran a un Dios soberano, creador, dinámico, poderoso, impactante, misterioso, pero sobre todo amoroso, porque tuvo la delicadeza de haberse tomado el tiempo para poder hacerlo? Sea una planta, sea un río, sea un continente, sea una isla, sea un ser vivo, sea un animal. Fíjese que este pasaje borra toda idea de que aunque no fuera nada, tan solo con el poder de la palabra de nuestro Dios, Él puede dar forma a todo. Asimismo, rompe toda insensatez
porque por medio de su fuente de vida, Él puede separar aún los densos mares, ríos y lagos, para expresar su voluntad de amor a cada uno de nosotros. Es decir, si en el fondo de nuestro corazón existiese la pregunta de por qué existe lo que existe, y a qué ser se le ocurrió tan grandiosa y maravillosa idea, muy pero muy en el fondo la respuesta es Dios. Y aún la misma ciencia, la física, la filosofía, preguntar, sabría muy en el fondo que Dios es el único en el cual podemos ver que es soberano y que también a través de la teología podemos ver ese acto de fe, que Dios es soberano y amoroso para con nosotros, porque vio que todo era bueno, y dentro de su creación en este día tercero, es sumamente generoso al regalarnos hermosos atardeceres en una mar, una frescura sin igual al escuchar y sentir la brisa de los ríos, o la densidad de la niebla al amanecer cerca de un lago, pero sobre todo la frescura de sus verdes pastos o de su verde vegetación, que nos dice y nos recuerda lo que Lamentaciones 3:22 dice, que se renueva cada día porque Él es fiel y por medio de su misericordia. Gloria a Dios por esa palabra creadora y expresión de amor, y por medio de esos mares, ríos y lagos y toda vegetación en nuestra vida, para asimismo ver a un Dios único, singular, sin igual y soberano, y que responde muy en el fondo de cualquier ser, que Él es Dios, un Dios amoroso, un Dios cercano, un Dios creador. Deseo, amados hermanos, que ante las preguntas, ante las dudas, ante aquellas confusiones que aún seres humanos en su insensatez niegan a Dios, por medio de la palabra de nuestro Señor, Él puede disuadir cualquier y sobre todo mostrar su grande amor por esta creación, al crear los mares, los lagos y ríos, así como continentes, islas y la misma vegetación, por amor de su nombre. Deseo que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y que Él nos permita en cada palabra poder revelarnos cada vez más de sí mismo, de esos atributos cósmicos, de esos atributos maravillosos de un Dios sin igual, de un Dios cercano, de un Dios amoroso, pero un Dios también cuidador y sustentador de esta tierra. Deseo que Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.